Aireportuak leku egokiak izaten dira gure jarrerei, ohiturei eta nola ez, bidaiatzeko moduei erreparatzeko. Gure maleten luzapen hutsa garela irudi lezake. Ekipaia bat nun funtsezkoa den zerbait eranstea ahaztu zaigun. Geure zentzumenak. Horregatik, hainbat norako ez dira ezagunagoak, gehiago bisitatuak izanagatik. Hori bera gertatzen da, hamaika topikorekin nahastu izan den alambre dulcearen herriarekin. Bertan bizi da aspalditik gure protagonistaren soinua. Tresa ziuraski, inoiz entzun dugun musika tresna bat da, baina auskalo zergatik gure zentzumenei oharkabean pasa zaiena. Agian hauxe izan daiteke une egokia zentzumen hauek erabiltzeko. Has gaitezen geure begirada eta geure memoria erabiltzen. Ve para el rancho, anda. Mila 1955ean, Julio García Espinosak, Titon, Jose Masip eta Alfredo Guevararekin batera El Megano filmatu zuen. Bertan, Tresa eta bat-bateko bertsolaritza, nazio umila eta soberanoa identifikatzeko erabili zituen. Goi mailako gizarteak entzuten zuen importazio musikari aurre eginez. En primer lugar, es un instrumento con un sonido poderoso, muy poderoso. El tres tú lo tocas aquí y se puede ir quizá a 3 cuadras. Llegamos a la conclusión que lo más probable, y todo esto son teorías, no podemos decir a pie juntilla que es así, pero para mí la teoría más aceptable y más lógica es que el tres sea una derivación de la guitarra que se tocaba en España en el Renacimiento. El tres evidentemente surge por las provincias orientales. Darle una ubicación exacta no me parece lo más serio desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista científico, por la sencilla razón de que tú sabes que las cosas surgen en varios lugares a la vez. El uso que se le daba a esa guitarra era absolutamente para danzar, danzas populares, para acompañar el canto, es decir, funciones armónicas y rítmicas, y sobre todo mucho rasgueo con los dedos, y hasta se tocaba con plectro, se tocaba con plectro y se tocaba con los dedos, y hasta se tocó con arco, porque la vihuela era la vihuela de péñola, la vihuela de mano y la vihuela de arco, que dicen que dio origen también a la familia de las violas, en fin, eso es otro. Pero estas funciones son las que trae ya esa guitarra. Entonces, como eso la cogen, para eso la toman, para percutir sobre ella, para cantar con ella, para bailar sobre ella. Pero ¿quiénes la cogen? Los que primero les gusta ese instrumento, además de los españoles que la tocan aquí, los primeros que nacen, son los africanos. Fundamentalmente hacían una base rítmica estable con los tambores y cantan sobre eso. Claro, esos tambores tienen distintas afinaciones, unos son más pequeños, otros más grandes, están afinados a la quinta, un parche con el otro, sobre todo los batá, y producían una melodía. Entonces ellos, que ya tenían en su mente una melodía rítmica estable, inventaron el tumbao. No cabe duda que de ahí surge el famoso tumbao del tres cubano. No olvidemos que Canarias tuvo una gran influencia en la música cubana, fundamentalmente en los sectores rurales. O sea, en la música campesina, las diferentes formas de hacer la música campesina, el punto libre,
la seguidilla, todo eso tuvo las Canarias una gran influencia indudablemente. Por lo tanto, tienes que ir a fuentes hispánicas, fuentes afrocubanas, revisarlas e incorporarlas en sus orígenes y en su desarrollo, con las fuentes originales y los que trabajaron esa fuente para que vea qué es lo que hicieron con todo eso. Pero tienes que incorporar esa fuente. Eso hace que existan diferentes modos de enfocar el instrumento. Si tú estás haciendo... ¿Qué es? Aquí estoy poniendo una influencia hispánica, del que vienen del laúd, ya procesada del laúd. Entonces, aquí es el laúd el que está sonando, casi no es el 3. Ahora bien, hay otros instrumentistas que tocan el 3, no tocan eso en el 3, sino tocan el 3 más rítmico y consideran el 3 como un bongo. Un timbal, un bongo, Con esos elementos de construcción, o sea, el cedro también se incluye porque es el que se utiliza en la confección de los brazos del instrumento. Ya las maderas duras, bueno, en el caso de las maderas más duras, son las que se emplean para la confección del diapasón del instrumento. ¿Por qué la diferencia de madera en la estructura de la caja del instrumento? El problema es que la tapa, o sea, la que genera, es donde se genera el sonido, y la disposición de la fibra facilita la velocidad de ese sonido. O sea, en el orden longitudinal se facilitan las altas frecuencias y en el orden transversal las bajas frecuencias. A la hora de confeccionar esto. Aquí sobre todo Abaca, ébano y por ejemplo el sabicú, que es una madera muy utilizada en los marcos de puertas, marcos de ventanas, muy antiguo en Cuba por lo general. ¿Qué pasa? Que en Cuba no se da el palisandro como en otros países, por eso no se hacen los tres palisandros, se hacen de cedro o de caoba, que es lo que más abunda en el país. Pero existen características tímbricas de estas maderas, o sea, la caoba como tal produce un sonido un poco más agudo, pero el cedro te produce un sonido más grave. Entonces el 3 se encuentra en los timbres de la gran orquesta, en los registros medios, por lo tanto el cedro le da una característica al 3 increíble, porque esa es su madera, con la que él suena muy bien. Y a mí me gusta mucho el cedro. A veces los hago de caoba, de palisandro, o lo que tenga, la madera, o la ovaría, o lo que aparezca. Pero el cedro, sobre todo, tiene esa fortaleza. El 3 inicial tenía la caja más grande, era en forma de perita, muy recto en la entrada en caja, con el brazo corto. El brazo más corto es para compensar un poco la gran tensión a que está sometido el instrumento. Ese fue el instrumento que nosotros heredamos.
Pero en ese entonces, ese instrumento espontáneo que surgió en nuestras ciudades, ese instrumento, bueno, se aprendía y se lograba de forma empírica, o sea, la gente lo aprendía de padre a hijo. No se estudiaba en las escuelas de música. Que el joven vea la tumbadora, todas las partes, que lo vean en video. Así nosotros podemos enseñarle, dice, bueno, primer tiempo, la clave va así. El video en MP3 para que pueda tener su... y hacer eso con 200 o 300 ejemplos, lo que podamos hacer de diferentes momentos, diferentes se comanda el piano. Eso tengo que sincronizarlo, todavía está. Estoy proponiendo hacer aquí, así como lo estoy haciendo pista con pista, que me cuesta mucho trabajo, sino hacerlo de una vez con varias caras. A principios del siglo, el 3 ya tenía una presencia en la música cubana, pero a mi juicio cuando más se hace evidente es ya a partir de los años 20, cuando comienzan los sextetos y todo tipo de agrupaciones que acogen estos instrumentos como un elemento decisivo en el desarrollo fundamentalmente del son cubano. Es un instrumento que tiene esas facultades, puede hacer la melodía, la armonía, el acompañamiento, que en este caso era la parte rítmica, depende en la habilidad que tenga cada tercero. Pancho Amat, por ejemplo, puede hacerlo prácticamente todo, como lo podía hacer el Niño Rivera, como lo podía hacer Alciano Rodríguez, como lo podía hacer Isao Oviedo. A mi juicio, los cuatro gigantes del tres cubano sin discusión a duda. En la época actual, para mí, Pancho tiene el 1. De los vivos tiene el 1. Eso no... Ahí la gente se fija mucho en su velocidad, como si eso fuera solo lo más importante. No, Pancho es todo. Es la perfección, porque además él es un preciosista. Él nunca está conforme con lo que logra, siempre está buscando hacer más. Y eso lo hace, por supuesto, que haya alcanzado un desarrollo técnico de un virtuosismo, pero también de una expresión de la música. Para mí la música es expresión. Yo no me considero un tresero. En alguna época ejecuté más o menos con cierta limpieza el 3 por mi condición de percusionista. El 3 es un instrumento que además de ser armónico y melódico es muy rítmico, sobre todo muy rítmico, mucho contratiempo, valores irregulares, tresillos y tal. Pero la aparición de Pancho Amat en la escena de la nueva canción cubana marcó un antes y un después de la popularización del 3, por decirlo de alguna manera. Pero lo interesante del 3 es que su lenguaje, el original, es como el de un tartamudo. O sea, que no te dice claramente la melodía. Préstame el 3 ahí, José, por favor.
porque como tiene una octava arriba, el tercero de monte, ¿sabe? No se va a complicar, ni es su objetivo tampoco, en hacer una melodía clara viajando por el diapasón. Él todo lo resuelve en lo que sería, como diríamos, un violín en media o en primera posición. Entonces cuando la melodía tiene que subir, él lo que hace es que vuelve arriba, amparado en el hecho de que arriba tiene cuerda en octava. Se mueve, mira, del centro hacia arriba. Hizo un movimiento hacia abajo y otro hacia arriba. Hacia abajo. Y esa característica es la que cuando tú escuchas unos treseros de antiguos en las grabaciones, si tú no entiendes este movimiento, tú no puedes copiar lo que ellos hacen. ¿Entiendes? Porque si piensas que solamente están tocando hacia abajo, pues nunca vas a adivinar lo que es. Y ese movimiento en tres direcciones le da un sabor increíble, le da otro sonido al tres, al instrumento. No es lo mismo el que toca hacia abajo solo que el que toca en tres direcciones, le da otro color. Y eso se identifica en el mundo entero, y los treseros viejos identifican eso como una de las características de este instrumento, que se toca en tres direcciones. No solo tiene tres pares de cuerdas, sino se toca en tres direcciones. Entonces lo que es recomendable, lo que estamos recomendando para los alumnos después que hacen sus estudios en la escuela, es que acostumbren al cerebro a trabajar un motivo, una frase, 3 veces. Canta la melodía. Ahora el 3 diría. La melodía clara sería. Ahora el tercero de monte no va a dar el sol aquí, lo va a dar aquí. Mi fa sol la sol fa mi. Él considera que esa es la que vale. Pero cuando toca la voz, mentira, hay una grave ahí que también le da una sensación de ¿para dónde cogió? Porque él va a tocar todo aquí. Él no tiene una ejecución, él viene de trabajar en el campo. Los primeros aquellos que tocaron el 3. Y entonces Y el 3 tiene una función muy parecida al piano cuando se está haciendo los montunos. Solo que pasa que tiene 3 cuerdas, nada más. Por eso es que se usó el 3 con doble cuerda, octava, para asimilar la mano del pianista cuando hacía la octava. El 3 es uno de esos instrumentos que tú puedes, el único instrumento prácticamente que puede sustituir a un piano dentro de una agrupación de música bailable. Si estás tocando, el piano de momento le pasó cualquier cosa, no te preocupes, tienes un buen tercero, ahí tienes un gran pianista, ahí tienes una base, un soporte tremendo a partir de que tengas el 3 allí. Por eso me parece que no concibo, no me imagino la música cubana bailable, tímbricamente hablando, me parece que gana mucho cuando tiene incorporado un 3. Aquí hay dos cosas. El tercero no solo está influenciado por la guitarra,
por la trova o por la música que había antes, que viene de España, que viene de todas partes de la influencia. El tercero también se va influenciando por la pianística, por el pianista. Porque el pianista lógicamente tiene una mayor información como el instrumento madre que el tercero, tiene mayor información de la música clásica, del blues de aquella época, y entonces se empieza a establecer una influencia del piano hacia el tres. El piano recibe los montunos, pero después el tercero se ve influenciado por el piano, hasta tal punto que hubo épocas en que se decía que el 3 era el piano de los pobres. Nekazal identitate sendoa duen herrialde bat izanik, alambre dulcearen herrian badakite haziak, arretaz eta maitasunez zaindu behar direla, uztarik onena lortzeko. Yo quiero que ustedes lo vean bien y aparte se lo vamos a enseñar a las niñitas de guitarra, ¿verdad? Bueno, déjame acá. Este punto y tonada espiritual, ¿en qué tono empieza? En do mayor, ¿verdad? Me hablaron de la casa. Durante el periodo especial, sobre todo, había carencias, entonces, bueno, con esas plantas. Además que se enseña a los estudiantes, sobre todo las personas de enfermería, el profesor de biología, las bondades que tienen esas plantas medicinales. Es decir, que el muchacho no solo aprende música, sino que para la vida le enseña un grupo de cosas importantes, interesantes, porque somos una escuela campesina, ¿no? Y entonces esas son medicinas naturales que el alumno es bueno que lo conozca para su vida. Y más allá, están los condimentos, que también nos ayuda a mejorar las condiciones de la elaboración de los estudiantes. Y también tenemos vegetales, ahí hay zanahoria sembrada, hay sembrados rabanitos, hay sembrados legumbres, tenemos acá tomates. Empieza mañanito. Va creciendo. Yo me he sentido muy contenta y me ha hecho crecer personalmente el trabajar como profesora, porque uno aprende mucho de los niños. Aunque yo estoy aquí para enseñarles a ellos le aportan mucho a uno mismo. Y es muy gratificante ver los resultados del trabajo que uno hace. Le enseño cosas y lo bien que pueden interpretar eso que yo les estoy enseñando. Es muy gratificante trabajar maestro. Pero en corto tiempo te das cuenta cómo van ganando en conocimiento de las asignaturas teóricas. Cuando en los primeros trabajos de control tú ves que ya tocan el piano, que ya son capaces de leer la música, empiezan a darle sonido a sus instrumentos y comenzamos a organizar el trabajo con ellos en grupitos, en dúos, en tríos. Uno a veces queda fascinado.
muchos son extremadamente musicales. Yo pienso que el proyecto nuestro lo que tiene es eso, ¿no? Que uno se da cuenta la realidad que se logra, cómo se logra con estos estudiantes, lo rápido y la solidez de los conocimientos que logran. Elegí el 3 por la música campesina, me encanta la música campesina y desde que supe que el 3 era totalmente para eso me empezó a gustar. El campesinado cubano y latinoamericano asumió la décima como algo natural y es prácticamente, sobre todo en el caso nuestro, su modo de expresarse poéticamente. La explicación pueden ser muchas, ¿no? Hay una que es la que yo más prefiero y es el hecho de que es al mismo tiempo una estrofa musical, muy musical. Por otro lado, es una estrofa que, al igual que el soneto, es lo suficientemente breve para recordar, para que la memorización del poeta que improvisa no se le haga muy agónica, y es al mismo tiempo lo suficientemente extensa para poder manejar una idea. Yo creo que Cuba tiene una característica muy especial en ese sentido. La décima, ahorita te decía que que se puede rastrear, como tú preguntabas, la cultura del campesino, cultura en el sentido general, pero podría decirte más. Es decir, la décima es la que descubre el país, en el sentido, es la que nombra, sobre todo el campo. Junto a la música, por supuesto, siempre ahí hay que estar vinculada, el 3 sobre todo, el laúd y la décima son una tríada que no se puede separar. Este año, por primera vez en el país, se ha logrado abrir de forma experimental el nivel elemental de 3 y laúd, que antes no existía. Nosotros teníamos muchos estudiantes que se graduaban, por ejemplo, de guitarra y aprendían a tocar el 3 y el laúd en el nivel medio, ¿no? E incluso de otros instrumentos, y se preparaban y entraban al nivel medio. Pero creo que ha sido muy provechoso tener esta experiencia. Ya creo que ustedes lo pudieron ver cómo los estudiantes con 10, 11 años empiezan a tocar el laúd y el 3.
pienso que tienen sus profesores, están bien asesorados, y usted se imagina cuando estos muchachitos entren al 9º grado, terminen el 9º grado y entren a la ENA, el nivel de preparación que estos muchachos tienen en 3 y la U, es decir, que se pueden alcanzar resultados muy superiores en el nivel medio. Tendrían que cambiar los programas, por supuesto, para alcanzar niveles fantásticos en el dominio de este instrumento. Yo pienso que además para nuestra provincia es importante porque es una provincia campesina, guitarrística. Ahora, lo curioso de esto, y creo que de las cosas más importantes, primero, muy importante que ya los tenemos. Y lo otro que a mí me parece que es muy importante es que cada cual trata de encontrar su lenguaje. Que no se trata de clonar 100% lo que los otros han hecho. Hay que beber de la tradición, hay que beber de la experiencia de cada cual. Pero si te escuchan los terceros jóvenes, ya podrás darte cuenta de que cada uno va en la búsqueda de su lenguaje. Me parece que el 3 puede llegar desde el septeto hasta la sinfónica, puede hacer música de todo tipo, sin ningún tipo de limitaciones. Los han demostrado los treseros, los han demostrado a partir de su manera de tocar, a partir de todo el partido que le han sacado un instrumento tan difícil, con tan pocos recursos desde el punto de vista, son 3 cuerdas, imagínate, y las cosas que se hacen con ese instrumento son increíbles. Por eso me parece que eso, lo que pueda pasar en un futuro, no me va a asombrar. Espero muchas cosas todavía de ese instrumento, muchas cosas en todos los géneros de la música, no solamente en la música popular, bailable, o sea, cubana como tal. Me imagino al 3 en un momento determinado, en un concierto de jazz. Me imagino al 3, como te decía ahorita, en la música de cámara. Me imagino al 3 en cualquier cosa, a partir de lo que el instrumentista sea capaz de hacer. Perfectamente, por la naturaleza del instrumento permite eso. Yo creo que, y no está muy lejos de la verdad, Alberto, y yo no dudo que en determinado momento esta nueva generación de treseros que están saliendo de las escuelas y algunos de espontáneos vayan al jazz por la enorme trascendencia que está teniendo el jazz en estos momentos en la joven generación de músicos cubanos. Yo no lo dudo. Y en la música de cámara sería un instrumento formidable que formara parte de obra para 3 y piano. Ya Efraín Amador ha trabajado en ese tema y la hija de él, Ariadna, también ha trabajado en este camino. Ahora tenemos el deber de seguir componiendo para ellos, y ya los muchachos, que no son tan muchachos, hay muchos profesionales ya, están componiendo mucha música de cámara, están haciendo trabajos muy interesantes, incluso algunos que son jazzistas, trovadores, están incluyendo estos instrumentos dentro de su producción, ya dentro de lo que es la música moderna, con lo cual ya la gente está perdiendo el prejuicio sobre el instrumento.
El laúd es efectivamente el instrumento básico de todo este complejo de la décima, como le llaman. Pero sin embargo, por lo menos en el mundo campesino en el que yo me vivía, el rey era el 3. El rey de la fiesta, pero también el compañero inseparable del campesino. Yo recuerdo muchas veces ver a mi tío, que era un estupendo tresero, llegar del trabajo en la tarde solo, normal, quitar su tres de la pared, recostar a un horcón, como le dice de la casa, el taurete, y ponerse a tocar el tres simplemente, sin fiesta ni nada, y tocar aires muy melancólicos. Y en ese mundo, bueno, pues había una especie de mística del tres. Leku honetan, badakite tradizioa lur emankorraren antzekoa dela. Esperientzien segida bat. Ongi landuz gero, beti fruitu berriak ematen jarraitzen duen ondare pilaketa. Pero es toda una larga historia evolutiva y con él su música. Y yo creo que lo más importante de todo esto es decir que porque el 3 se afinaba así, como un acorde mayor, es que eso es el son. Y el son tiene las características de la afinación del 3 y cuando suena el son, suena el 3, porque esas cuerdas a la octava le dan una singularidad. O sea, el instrumento como tal, por sus características morfológicas, tímbricas, ya él trae un ethos, una característica suya. Y entonces, el son nace en el 3, el changüí nace en el 3. Si no hubiera habido 3, no sé qué hubiera pasado. Eso yo creo que es una de las cosas básicas que tiene que tener
el tercero, estar claro de cómo subió el instrumento, qué características tiene, cómo se lo va a encontrar por los campos, que la gente lo toca, y a la hora de interpretarlo, bueno, pues, si es un estudioso del instrumento, saber cómo tiene que conducir una melodía para respetar la melodía como tal y sin ir en detrimento de cómo suena el instrumento. Hay que hacer un poco un dando y dando. Por lo tanto, se identifica a lo cubano con esa música, como también se identifica con Formel, como con otro bambán, con la charanga, con otras cosas. Se identifica con esa música. Entonces, yo no sé hasta qué punto lo vamos a llamar tradicional, porque sigue hasta hoy y seguirá hasta mañana. Entonces, puede ser una música tradicional, pero que va a estar presente siempre. Por lo tanto, el tresero, que no toque eso, como es, el público va a decir, está muy bien, pero no me suena a tres. Entonces, hay que enseñarle muy claro qué cosa es el tres, qué cosa es la diversidad. Ahí tuvimos un encuentro de muchachos ahí, por ahí lo tengo grabado en un video, te lo voy a copiar para que se diviertan. Un encuentro de ellos, que en las escuelas, todos los años se hace Musicalia, un encuentro de los jóvenes, ¿no? Oye, y llegó un muchacho allá vestido como Elvis Presley, y un tres, que era una guitarra eléctrica, ¿no? Entonces el hombre empezó a improvisar, por ahí lo tengo, te lo voy a copiar para que te diviertes. Pues. Así es. Empezó un ejemplo. Bueno, improvisa. Ya, va. Cuando terminó aquello, empezó... por supuesto, participaron otros, tocaron otros de otra manera. Bueno, improvisa, voy a poner el ejemplo. Bueno, el otro improvisa. Y así, otros improvisaron diferentes formas. Cuando terminó aquello, se hizo una reunión de maestros, de jurados. Bueno, este muchacho que le vamos a dar una mención, que tocó como rock, que bueno, el tren es rock, digo, no, que bueno, el tren rock no, el rock no. No, pero vamos a entender qué cosa es identidad y qué cosa es diversidad. Y ese concepto lo estamos tratando de esclarecer. El hecho de que usted toque lo que usted quiera no quiere decir diversidad, no quiere decir universalidad, ¿no? Que sea universal. No. Si usted va a tocar el tren como si fuera una guitarra eléctrica, toque la guitarra eléctrica. Esto es un concepto que hay que esclarecerlo aquí porque está mal. Entonces, pero esa cosa tú le puedes tocar con una guitarra eléctrica, pero ese no es el tres. Entonces el tres identifica. The biggest night in Latin music. State Farm presents the Billboard Latin Music Awards. It's the award show that honors the best in Latin music, the brightest stars, the hottest show. It's the biggest night in Latin music. Y a mi juicio, a Cuba, por lo menos, a Cuba, las transnacionales no le van a dar espacio. El espacio tenemos que nosotros irnoslo abriendo y haciéndolo nosotros mismos. Cuando tú escuchas a Formel no solo está recreando, Formel está sosteniendo una tradición musical. Y además otros, Manolito, Alberto, muchos otros, que ellos están defendiendo eso. Entonces, esos mismos figurados, esas mismas ideas melódicas que de Arsenio, de eso tienen otra forma, pero están ahí presentes. Entonces yo creo que sí, eso se va a quedar. Lo que está enraizado se va a quedar. Eso está demostrado. Todavía estamos hablando hoy de cosas que estamos tocando, cosas que ocurrieron hace muchos años. Se va a quedar. No va a ser fácil, eso es otra cosa. No va a ser fácil porque la diversidad es grande y la invasión es fuerte. Hay conciencia de eso. Hay programas donde en la radio cubana donde se ejecuta esa música, pero hay que hacer un poco más. Hay que enseñársela a los propios estudiantes. O sea, que no descubran el fenómeno motus propio, sino que se le enseñe. Mira lo que era capaz de hacer el señor Rodríguez, mira lo que era capaz de hacer Ignacio Piñeiro, por ejemplo, mira lo que era capaz de hacer el trío Matamoros, que eran 2 guitarras, una maraquita y 3 voces, y era una cosa fenomenal lo que hacían. O el Sexteto Nacional, que eran 7 personas y parecía una gran banda.
todo eso. Y el disco, en función de toda la generación que está ahora y la que va naciendo. Algo que te voy a enseñar después, un trabajo con, hicimos una telenovela. Mira, hicimos una telenovela sobre, voy a enseñarte una foto por aquí, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Mira, ese es el grupo femenino, ¿ves? Ahí cantan dos actrices. El lamento de mi corazón, de enamorarte, de conquistarte, para que comprendas lo que Yoraisi vas a suplicar y Edima Sola. y querrás matarme cuando me domine esa gran pasión, y después que sufras ese cruel tormento. Esa canción, esto es algo que se hizo después en vivo, Ahora toda la música la hicimos aquí. Hicimos 68 temas con ellos, ellos cantaron. Y yo le puse los instrumentos. Aquí le puse todos los instrumentos de la orquesta femenina, de los septetos, la guitarra, el tres bongos. El resultado en la generación joven fue increíble. Increíble, los muchachos jóvenes les encantó la telenovela esa, porque están viendo a sus actores jóvenes más conocidos interpretando esa música. Yo creo que hay que darle la forma a las cosas para que perduren y ponerla donde hay que ponerla. Recién empiezo a comprender que te he llevado en mí, desde que supe distinguir entre amor y mujer, desde que pude valorar entre mis bodas de jugar y un beso, y al cabo de tanto besar a otras te encuentro. Comparto el centro de mi juventud con el final de tu niñez. Son dos etapas que al azar se unieron para derrotar al tiempo. Enséñame, mujer del hechicero, navegar la senda que me lleva hasta tu cuerpo, y hazme sentir con el contacto suave de tu piel que nuestro amor pudo vencer al tiempo. Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor, cuando tenga la noche entre mis brazos, y en el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó, suspirarás desde el primer abrazo. Agian, tresaren etorkizuna, alambre dulcearen herrialdearen etorkizunarekin bat dator. Haien nortasuna mantentzeko borrokan ari diren musika tresna eta herrialdea. Poeta batek zioen bezala maitasun kontua da. Ahalegin handia eskatzen dien maitasun kontua.
Ah, sí, la última pregunta. ¿Piensas continuar con el 3? Por supuesto. Seguro.